Muy buenas noches a todos. Vamos inmediatamente a dar comienzo a este rosario viviente, aunque el día oficial de Nuestra Señora del Rosario es el día 7. No obstante, hoy lo hacemos porque es más fácil para todo el mundo y sobre todo porque los sábados tradicionalmente es un día que la Iglesia le dedica a la Santísima Virgen María. Es una de esas cosas que se han, en cierto modo, sombreado un poquito porque la mayoría de las parroquias no tienen misa en la mañana, los sábados. Por ejemplo, aquí no hay. Las misas, para que entiendan, para que sean vespertinas, tienen que ser después de las 5 de la tarde. O sea, por ejemplo, usando ese lenguaje que a mí no me gusta, pero bueno, para cumplir el precepto de misa dominical, comienza las misas después de las 5 de la tarde. Antes de las 5 de la tarde son misas de sábado, y todas las misas del sábado están dedicadas a la Santísima Virgen María, como los jueves son jueves eucarísticos, como los martes se dedican a San José, como los viernes se dedican al Sagrado Corazón de Jesús. Los días de la semana tienen una motivación, tienen una temática, a no ser que haya otra gran festividad. Por lo tanto, me pareció que era bueno también al comenzar, porque hoy es 5, el día 7 cae, si no me equivoco, el martes, ¿verdad? Martes. Entonces, aunque el martes lo repetiremos, pero no... Lunes. Bueno, pues entonces sería, sí, ¿verdad? Hoy es el lunes, pues estamos muy poquito para no se pierda y hacerlo lo más solemne posible. Ya comenzamos, íbamos a hacerla afuera, pero el día está como la gente, bastante inestable. Por lo tanto, vamos a tratar de estabilizarlo lo más posible y para no estar corriendo, porque como hay que sacar equipos y todo, y si eso se moja, pues siempre es un poquito difícil. Así que vamos, y le voy a pedir, ¿verdad?, que no sea solamente hoy, que tratemos, por lo menos yo se lo digo a la parroquia, yo no tengo injerencia ninguna en las otras parroquias, pero por lo menos tratar de volver a rezar esta oración, el rosario, que es tan agradable a Dios. Por alguna razón, un día sabremos el por qué a Cristo le gusta que se rece el rosario. No es que se le guste a la Virgen, que también, ella lo trae, ella es la que exhorta a que se rece el rosario. Pero yo no le rezo el rosario a la Virgen como tal, le rezo el rosario a Cristo, en unión con María. Rezamos con María y le rezamos a Cristo con María. Por lo tanto, el tema de la misa de este domingo, que es el domingo 27 del tiempo ordinario, tiene como motivación la fe. Y yo quisiera, ¿verdad?, que todos nosotros, al rezar el rosario de hoy, pidamos que el Señor aumente nuestra fe. Eso yo creo que está en el mismo, dice en inglés, core, en el corazón de lo que es la vocación cristiana. Si no tenemos fe, esto no funciona, y si tenemos fe, esto funciona a la perfección. Y creo que ella nos enseña a tener fe. Si alguien tuvo fe, confianza en Dios, fue María. Y rezar el rosario, y como siempre le digo, no tengan miedo de rezarlo, no tengan miedo de distraerse, no es lo mejor, pero yo no creo que hay almas muy privilegiadas que se centran. Yo por lo menos, que lo rezo prácticamente todos los días, muchísimas veces estoy pensando en que una paloma me rompió la sala de uno de los aire acondicionados. ¿Ve? Pero yo sé que yo no voy a caer en la trampa, porque si yo espero meditar los 20 misterios y los Ave María, yo nunca rezaría el rosario. Pero como ya yo conozco los trucos, o más o menos los trucos de quien no quiere, yo lo rezo aunque me esté durmiendo.
aunque me esté durmiendo. No caigan en la trampa. La gente dice, es que yo me duermo, no importa. Es que yo me entretengo, no importa. Es que a mí me aburre, no me importa. Yo lo voy a rezar porque el rosario tiene una fuerza muy grande y es muy importante que todos nosotros pues seamos asiduos al rosario y tenerlo con nosotros y hacer un hábito. Yo he salido de la parroquia y de pronto digo, se me quedó el rosario y yo regreso. No es el wallet, no es la licencia de conducir, no es el pasaporte, es el rosario. Y ya para mí es parte, yo en el bolsillo de la derecha, ahí no hay nada que no sea el rosario. Y créanme que ha hecho una gran diferencia en mi vida. Esto es una prenda que vino del cielo. Y en esta parroquia, más que ninguna, porque, bueno, estaría Lourdes aquí cerquita también, pero fíjense que no hay otra parroquia en toda la isla que tenga el nombre de Santa Bernardita. El otro día estuve averiguando en la Florida. En la Florida no hay una sola parroquia que tenga el nombre de Santa Bernardita. No es una advocación común en las diócesis. Y yo he averiguado por qué esta parroquia le pusieron Santa Bernardita, le he hablado al Padre Domingo. Ninguna persona hasta el día de hoy me ha dicho por qué. Yo, tratando de adivinar, pienso que como le pusieron Lourdes, pues alguien le dijo, ay mira Lourdes, la niña que... Pero así porque tener el nombre de Bernardita es rezar el rosario. Ustedes no se pueden visualizar a Bernardita sin el rosario porque a Bernardita lo que le va a impactar, lean una web, es que cuando mira a la señora que está en la cueva de Masabiel, le impacta. Bueno, ella dice que metió la mano para rezar el rosario y no podía. Hasta que la segunda vez trató, hizo la señal de la cruz con el rosario y ahí empieza, dice que la señora tenía el rosario y lo estaba pasando. La Virgen no reza el rosario, la Virgen no se reza a sí misma, pero que lo estaba desgranando, o sea, lo estaba pasando. Y es la aparición, igual que en Fátima. De los tres, Jacinta y Lucía rezaban. Y entonces Francisco, como era el varoncito más así, no la veía, y le dice la Virgen a Lucía, dile a Francisco que se ponga a rezar el rosario para que me pueda ver. Mira lo que es. ¿Ustedes quieren quiere ver aquí a la Virgen? Pues recen el rosario. Porque se lo digo, lean, yo no se lo me lo invento. Dile a Francisco que rece el rosario para que me pueda ver. Hay algo, no me pregunten qué, yo sé que a mí me pueden decir que es una ilusión, que es subconsciente, a mí que me importa lo que sea. Pero para mí, cuando yo no rezo el rosario, a mí me han despertado de noche. Algo, si usted dice que a lo mejor yo estoy condicionado, a mí que me importa lo que sea. Pero para mí rezar el rosario es muy importante todos los días. Así que yo espero que todo el mundo tenga su rosario y que no solamente lo tenga porque hoy venimos a un rosario viviente, sino que sea parte de nosotros, parte de la parroquia, y quiero que sepan que para mí ha sido una bendición el rezarlo con la comunidad. En la oficina saben que a no ser que haya algo extraordinario, algo que una llamada, algo así, yo siempre a las 6:30 dejo todo lo que tengo y vengo para acá, lo rezo con ustedes o comunitariamente, pero siempre a mí me ayudan mucho. Rezarlo en familia, los matrimonios, con los hijos. No esperen a que tengan 18 años porque lo van a querer hacer desde chiquitito. Rezar el rosario. Así que ahora nos disponemos a rezarlo de esta manera. Un rosario viviente es cuando la gente va aprendiendo una velita, hacemos las decenas y demás. Yo le voy a pedir entonces a los que están aquí atrás que traten de apagar la mayor cantidad de luces para poder, las capillas también, porque no me encendieron la Virgen. Si me enciende la Virgen, por favor. Está apagada la Virgen. No, es adentro.
No está encendida. No está aquí al lado de la puerta, el switch está al lado de la puerta. Pues se fundió. Qué raro. Estaba funcionando anoche. Cosas del diablo. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a apagar todas las luces de la iglesia, menos aquí, para que se pueda ver. Si me puedes apagar estas aquí también. Gracias. Y apaguen todas las demás, por favor. No hay nadie en el micrófono, no hay nadie. ¿Quién estará ahí? No sé quién está. Para que podamos ver entonces el efecto de las velitas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es sábado y los sábados meditamos los misterios gozosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por la intención que la Virgen nos pidió, la conversión de los pecadores y por la paz del mundo, especialmente la conversión de nosotros, de nuestros familiares, nuestras casas, de nuestro país, de Puerto Rico y del mundo entero. Y también por la paz, por esa paz que el mundo tanto ansía y que en este momento corre uno de los grandes peligros de la historia de la humanidad. Esta noche o mañana traten de coger el mapa mundi, ¿no? El mapa del mundo, y fíjense que no hay un solo país, donde haya paz. Donde no hay una cosa, hay la otra. Es bien impresionante. El mundo de hoy está en guerra. La paz no existe en ningún lado. Cuando no se protesta aquí, se está manifestando allá, abuso, cosas impresionantes. No hay paz. Y no hay paz porque no hay paz en el ser humano. Usted da lo que usted tiene. Y si yo estoy en guerra conmigo, con mi familia, con mi mujer, eso es lo que yo voy a dar. Y comienza en uno, va a la pareja, va a la familia, y de la familia sale a la calle, y de la calle sale al país. Y un país en guerra da guerra. Así que vamos a ofrecer este rosario por la conversión de los pecadores y por la paz del mundo. Si me pueden apagar las luces del medio también, gracias. Toda la iglesia menos la parte de aquí adelante. Primer misterio. Es la anunciación. La anunciación de la Virgen, del ángel Gabriel a la Santísima Virgen, anunciándole que si le decía que sí, pues el Verbo se encarnaría en ella y comenzaría la historia de la salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Segundo misterio gozoso, la visitación de María a su prima Isabel. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre Dios todas te las salve María, llena eres de llena gracia. eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Una vez más. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampara, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de todas las familias cristianas. Corres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Cuarto misterio gozoso, presentan al niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, en el cielo como aquí en la tierra.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. De la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Amén. Ave María. Amén, amén. Ave María. Amén, amén. Ave María. Amén, amén. Ave María.
Quinto misterio gozoso, el niño Jesús es perdido y luego hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, Reina y Señora del Santo Rosario, ruega por nosotros. Por la... Aunque parezca
toca tu mano. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Esta última parte del rosario usualmente se reza muchas veces por las intenciones del Papa, otras por intenciones personales de la comunidad y demás. Nosotros aquí desde hace mucho tiempo, y así lo hago siempre todos los días, yo lo dedico especialmente a las benditas almas del purgatorio, especialmente a las almas que tienen más necesidad del perdón y de la misericordia de Dios, y las almas que en el día, desde la 1 de la mañana hasta las 12 de la noche, transitan. Hay un montón de... Hay un tránsito, si uno pudiera ver, hay un tránsito durante todos los días de las almas que suben y las almas que bajan. ¿Cuáles son las que bajan? Las que cuando hay un niño es concebido, los padres ponen el cuerpo, pero el alma viaja de Dios. Por eso no se puede matar a un niño, porque un niño tiene el alma que Dios le da. Entonces, pues sabe que el niño puede nacer muerto, prácticamente. Entonces, si un niño está vivo, es porque tiene el alma, el aliento de Dios que está en él. Entonces, constantemente hay mujeres en el mundo. En este momento hay una mujer que está quedando empreñada. En este momento. Pues es un alma que se encarna en un ser humano nuevo. Y está las almas que se van. Y usted solo puede, si usted está al lado de una persona que fallece, que transita. A mí me gusta mucho esa palabra, transitar, porque es un tránsito, es un almas que bajan, almas que suben. Y usted escucha, usted va a ver que la persona suelta algo, o sea, es... Y de hecho, uno pierde ciertos gramos en el cuerpo cuando el alma se va. Entonces, por eso yo digo, las almas que en el día de hoy transitan, están transitando, todavía faltan varias horas. Y lo hago porque a mí me ocupa de que hay mucha gente que muere en el día y nadie reza por ellas. Aquí en Puerto Rico, toda esa gente que matan en los puntos de droga, ¿cuánta gente de esa tiene un momento para decir perdóname, algo así? Nadie. ¿Y quién fue? Es impresionante, uno va a ver aquí cuando todo lo que pasó con Miosotti. Una de las cosas que uno le decía, aquí están esta gente y nadie las ha venido a reclamar, que son los cuerpos que le entregan a la Universidad de Puerto Rico para las diferentes prácticas de los internos en medicina. Esa gente los experimenta, después los cose y los ponen en una tumba vacía y nadie nunca dijo ni Señor, ocúpate de ellos. Por eso para mí mi rosario es algo muy personal, si usted quiere hacerlo por las intenciones del Papa. Pero como hay tanta gente que reza por el Papa y muy poca gente que reza por los fieles difuntos, pero yo creo que al Papa no le va a molestar eso. Y sobre todo por las almas que están en el purgatorio. Hay muchas almas en el purgatorio. Y el purgatorio es un lugar de misericordia. Todavía Dios, después de nosotros muertos, sigue mostrando la misericordia. Y hay personas que no pueden entrar en el cielo. En el cielo no se puede entrar en pecado, ni veniales, no se puede. Entonces, hay personas que no pueden, pero no están para ir al infierno eternamente. Entonces Dios los pone en un estado, en un lugar, si ustedes quieren ponerlo así, donde tienen que purgar. De viene la palabra, purgar. Como usted cuando va a hacerse una colonoscopía, los gastroenterólogos te dicen, trate de quedar lo más limpio posible. Mientras más limpio esté, mejor va a ser la prueba que le vamos a hacer. A veces te dicen, la prueba no salió bien porque todavía había mucha inmundicia. No puedo entrar si hay inmundicia. Entonces, en el purgatorio se limpia el alma para poder acceder a Dios. Y hoy en día, esto era una práctica muy común en el católico de antes. Hoy la gente no reza por los...
Pregúntese aquí, no levante la mano, no se lo cuestión, pero pregúntese aquí cuánta gente en el día dice un Padre Nuestro por las almas del purgatorio. Y esta gente necesita de nosotros. Hay gente que no. Entonces yo, viendo eso, por eso siempre, por las almas del purgatorio, especialmente por las que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, que son muchas, son muchas. Esa gente que estaba en pecado mortal y no se confesó, si te agarraron, estás en grave peligro. Entonces, por ella y por las que transitan, las que están hoy saliendo del mundo, que a lo mejor somos uno de nosotros porque todavía faltan unas horas y uno en un minuto. Así que a lo mejor hoy me toca transitar a mí. La palabra tránsito viene de una palabra compuesta. Es una palabra que tiene un prefijo, que el prefijo es trans. Se usa mucho, transporte, tranvía, tren. Todas esas palabras tienen el prefijo trans y el verbo eo, e-o, que es un verbo en latín que es el verbo salir. Eo, ere, ibi, itus. De ahí viene la palabra exit. La palabra exit viene del verbo eo. ¿Ve? Exit es salir. Pues salir. Y la palabra cuando la pones trans-eo, salir a través de. ¿Cómo salimos de este mundo? A través de un hecho que es lo que nosotros llamamos muerte. Por eso en la iglesia, en los primeros 2 o 3 siglos, nunca nadie habló de muerte, sino de tránsito. De hecho, hay una pintura muy bonita en Asís, del Giotto, un famoso pintor, era fraile y pintaba precioso, y los frescos de la basílica son del Giotto, y él hizo este fresco, porque está en la pared, muy famoso, que está Francisco como en está como especie de, no es una cama, es como un pedazo de mármol, está puesto, y están todos los frailes, preciosos. Están los ángeles, casi recibiéndolo, es grandísimo una pared como esta, y el Giotto le tituló la pintura El tránsito de Francisco, no le puso es bonito, ¿ves? Está la salida de Francisco, ¿no? Pues está, por eso yo lo hago, y algunas veces cuando yo no estoy la gente hace por el Papa y esas cosas. Yo vuelvo a repetir, que el Papa me perdone, pero todos los días rezamos en Papa, todas las misas del mundo lo menciona, y bendito hay gente que nunca menciona las almas del purgatorio. Recen por las almas del purgatorio, porque eso a lo mejor hace que cuando usted se muera alguien rece por usted. Si no lo hacen por otra cosa, hágalo por interés. Antiguamente la gente te le decía a las almas del purgatorio que los levantara en la mañana. Había muchas leyendas y muchas cosas. La cosa es que sí. Yo tengo, no devoción, pero podría decir un impacto, porque yo creo que una vez en un día de los fieles difuntos, yo hice esta anécdota. Yo tengo muchas historias. Yo estaba en el colegio La Salle, yo tendría 9 años más o menos, y los hermanos eran gente, nos educaron bien, nos educaron muy bien. Entonces, ese año, los hermanos nos pidieron a todos nosotros que orásemos por un alma. No era tú por uno, no. Todos por un alma en específico. Y era comunión, pero confesión y comunión. Toda la escuela éramos 1000 y pico de muchachos, varones todos, ya desde los más primera comunión, confesión, y todo el mundo se confesó y todo el mundo comulgó. Era cuando, claro, el mundo un poquito diferente. Los que están en medio se acuerdan de los ramilletes espirituales. Bueno, pero era ofrecer confesión y comunión por esta alma. Todo el mundo por la misma alma. La capilla de nosotros era muy parecida a esta iglesia, pero el cielo raso, porque se estaba siempre pensando hacer la capilla, los colegios tenían capilla, como aquí la Inmaculada, en la Ponce de León, ahí tienen usted la capilla del colegio. Pero nunca se llegó a hacer, y después vino la maldición esa que tiene Cuba hace tantos años y no se pudo. De hecho, el colegio de nosotros era muy lindo. Entre las cosas que tenía era una réplica a tamaño natural, una réplica de la gruta de Lourdes en Francia, de Bernardita, y trajeron las piedras de Lourdes. Ese colegio, que era una belleza,
hoy es un cementerio para guaguas y camiones. Lo intervinieron, la maldad, porque no lo dejaron como colegio, y ellos, entrar ahí es un crimen, pero es la maldad de este sistema comunista que es destruir por destruir, la maldad, ¿no? Entonces, estábamos todos en la capilla, muy bonita, una capilla muy sencilla, claro, el altar detrás, y me acuerdo que estábamos en misa y habíamos todos comulgando. Claro, era todo muy respetuoso, la misa era en latín, pero nosotros la seguíamos en español con el misal, los hermanos nos hacían participar. Ya en aquel tiempo nosotros cantábamos, ya cantábamos todo. O sea, los hermanos nos educaron bien. Y yo me acuerdo, yo me erizo todavía, y que cuando todo el mundo comulgó, y había un fervor, porque todo el mundo, que el alma se salve. Y hermano, como que estamos aquí. Yo no creo que era truco, Dios me ampare, no creo que los hermanos tengan eso. Además, los hermanos se sentaban en cada banco con nosotros, el sacerdote estaba purificando. Y allí fue un eco, fue una voz de ultratumba, hizo así, gracias. Todos nosotros, el sacerdote paró. Un alma que salió del purgatorio y entró en el cielo. Por eso desde entonces yo, aquí mismo en este momento hay almas agradeciendo que recemos por ellas. Hay que rezar. Y como dice Pablo, a tiempo y a destiempo. Hay que rezar. No estamos rezando suficiente. Hay que rezar. Y rezar no solamente con un rosario, con algo, a veces se reza ofreciendo lo que se está haciendo. Eso es rezar a través del trabajo, atendiendo al público con bondad, con paciencia. Eso es rezar también. Hay que rezar. Y esta señora, recen el rosario. Es una súplica que hace la Madre, porque ella sabe que la oración con fe mueve montañas. Queremos paz, recen. Queremos conversión de alguien, recen. Quieren ver lo imposible posible, recen. Yo he rezado mucho, siempre se puede rezar más. Y tenemos nosotros que rezar por los que no rezan. Así que esta última parte del rosario la ofrecemos por las benditas almas del purgatorio, especialmente por aquellas almas que tienen más necesidad del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora vamos a apagar todas las luces, dejar nada más que las velitas, no las apague, las velitas no, las luces eléctricas, solamente vamos a dejar la luz que ilumina a la Madre para hacer la salve y después hacer una oración de entrega total al Señor. Nos ponemos ahora de pie mirando a esta Madre de nuestro cielo, esta imagen tan linda. La imagen esta fue, como ustedes saben, yo les he compartido, que fue hecha por el nieto de la persona que hizo la imagen que está en el camerín del santuario de Fátima. Es una imagen exacta a la que está en el camerín, la hizo el nieto. Y si usted la ve, va a verla igualita, la dulzura que tiene y sobre todo la mirada. Es una mirada, las imágenes nos deben de llevar a Dios. Nos dice que somos idólatras. Ustedes saben que eso es mentira, calumnia, desconocimiento e ignorancia. No, yo creo que cuando usted mira una imagen como esta, fijamente, ustedes pueden ver, es una mirada que cuando yo la miro pensativa, tiene la mirada hacia abajo pensativa, sabrá Dios lo que está pensando, ¿verdad? Pensando en por qué tienen que vivir así, por qué tienen que hacer santo daño, porque están alejados de mi hijo. Entonces yo le voy a pedir a todos, ¿verdad?, que la miren a ella, porque en ese corazón, el corazón inmaculado de María, hay mucho dolor, porque todas las mamás que están aquí quieren lo mejor para sus hijos. Y cuando tienen un hijo que está por ahí medio loco, ustedes se crucifican con ellos. Fíjense que una madre dice, yo no tengo vida porque mi hijo está en malos pasos. Bueno, esta mujer está ahí. Muchas veces se le va la vida porque los hijos estamos en malos pasos. Por eso vamos ahora en esta oración tan antigua, una canción. Bueno, de hecho la salve no tiene autoría, no se sabe de dónde salió, pero es muy linda y es como un resumen de todo lo que nosotros esperamos de nuestra mamá del cielo. Y con devoción y con oración, mirando a esta imagen de la Virgen tan linda, decimos todos: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre del cielo, Madre de Jesús y Madre nuestra, tú que has sido enviada, que eres embajadora, mensajera, comunicadora, que siempre estás aquí intercediendo por Jesús y repitiéndonos de muchas maneras lo que un día dijiste en las bodas de Caná, cuando estabas invitada junto con Jesús y sus discípulos y sus apóstoles en aquella fiesta tan memorable. Hagan lo que Él les diga. La iglesia, el mundo, la parroquia, nosotros, yo, necesitamos volver a entender lo que Él quiere de nosotros. Porque, mamita, hemos configurado y hemos hecho planes, inclusive nos hemos creído que Jesús nos dice algo que no es verdad. Casi siempre algo que nos gusta, que nos conviene, que nos acomoda, pero que no es lo que Él quiere. Ayúdanos, Madre, a volver a encontrar el camino al corazón de Cristo. Que de tu corazón nos lleves al corazón de Jesús. Ayúdanos a entender que lo que Él quiere no siempre es lo que yo quiero. Enséñame a revisar mis planes,
a revisar mi conducta, a revisar mis ideales, a revisar mis prioridades. Que no me trate con tanta dulzura y con tanta jabonería, cuando verdaderamente a veces tengo que ser un poquito más duro, sin hacerme daño, por supuesto, pero con dureza, para entender, y lo dijimos ya, que estamos en un valle de lágrimas, no en un salón de confort para tener todos los placeres que yo deseo. Ayúdame, Madre, a poner a Cristo donde Él va, no a tenerlo en un lugar, en un momento, cuando yo puedo, sino donde Él va. Ayúdame, Madre, a entender que lo que yo tengo, lo que yo poseo, lo que yo gano, es porque Él me lo ha proporcionado. Que yo no puedo dejar de ser cada día más de Él. El mundo necesita testigos, Madre, y a veces yo no lo soy. Soy uno más, una buena persona, decente, honrada, trabajadora, pero no soy testigo. ¿Por qué? Porque en el día, en la semana, tu hijo no tiene la prioridad. Ayúdame entonces, Madre, a encontrar su voluntad, donde Él quiere estar en mi vida. No donde yo quiero ponerlo, mamá, no, donde Él va. Como tú lo hiciste, tú lo hubieras querido tener toda la vida en la carpintería de Nazaret. Tú lo hubieras querido toda la vida tener contigo. Pero un día Él se tuvo que ir de casa y tu posición cambió. Y tu posición se convirtió en la acompañante, en la que seguía, en la discípula, en la que no enturbaba, la que no dificultaba el caminar suyo, sino el que lo acompañaba. Ayúdanos, Madre, porque muchas veces hemos puesto obstáculos en el caminar con Jesús. Porque yo estaba en la parroquia y ya no estoy. Porque yo daba mucho y ahora no hay prácticamente nada. Porque a veces doy de lo que sobra, no de verdaderamente de lo que tengo. Que me lo pregunte, que no me pase la mano, sino que enfrente una verdad que es muy importante que lo haga ahora, antes de que yo parta hacia el encuentro de tu Hijo Jesucristo. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir que sí. Sí a la entrega, sí al servicio, sí al trabajo por Jesús, sí a la oración, sí a la adoración, sí al acompañamiento, sí a lo que Jesús me pida, no a la comodidad excesiva, a los placeres mundanos, a hacer dinero por hacer dinero para después gastarlo en cosas que no necesito. Madre, en este más del rosario, que el rezo del rosario me acerque a tu corazón inmaculado, para que una vez allí tú me pongas en el corazón de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, fruto de sus entrañas, camino por el que caminaste, verdad que iluminó tu verdad y vida que te dio para ti la vida plena y verdadera junto a Él por los siglos de los siglos. Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir que sí. Terminamos ahora con esta canción tan bonita, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir que sí. Migdalia, ahora las personas van pasando muy despacio a depositar aquí a los pies de la Virgen. Que cada flor que ustedes tengan represente una intención. No quiero, les voy a pedir un favor, no pidan nada. Que cada rosa sea la entrega de tu vida a la Virgen para que como ella seas el instrumento en las manos de Jesús como lo fue ella. Comenzamos con Jaime. Virgen de la Providencia.
Escúchanos, escúchanos, escúchanos. Ahora cantamos todos una canción que nos sabemos de memoria, Bendita sea tu pureza. Tan preciosa belleza. Estamos de pie, por favor, de pie. Estamos de pie. En tan preciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición, todas las horas del día, échanos tu bendición, todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza, pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición, todas las horas del día, échanos tu bendición, todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Se puede sentar. Y con mucha delicadeza apaguen la velita que no.